mejor que Miguel Aquino, experto en seguridad. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y muy sorprendidos, y no deja de sorprendernos este caso en Plaza Arts. Lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué es lo que sucede con la policía ministerial en este caso? O con la policía cuando llega un extranjero a nuestro país, Sí. No importa si tiene antecedentes criminales o no los tiene, no se debe de revisar. Por supuesto. Y entonces, ¿qué pasó? Que en México detenemos a un criminal por tráfico de drogas, por secuestro, por extorsión, que eran todos los delitos de los que se le acusaba a este israelí, lo extraditan a su país, a Israel. Israel lo encarcela durante 17 años, sale de prisión, lo primero que hace es agarrar un avión, venir a México, donde entra como Juan por su casa. Y aquí nadie se dio cuenta. Y yo creo que la decisión de Ben Tzuchi de venir a México después de haber purgado una condena y todo esto, pues es precisamente por la complicidad que siempre ha tenido. No desconoce el aparato policial mexicano. Es la autoridad en determinado momento responsable de ver quién ingresa a nuestro país. Por supuesto que es el Instituto Nacional de Migración. Así es. Ellos son los que deberían de haber tenido toda esta información. Se supone que México forma parte de estos más de 250 países que forman la Interpol y debería de tener la ficha roja de Ben Tzuchi y de todos los peligrosos criminales internacionales. Desde el primer día cuestionábamos esa parte porque aparece de repente este permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el 2018, marzo desde el 2018. Además, en el caso de Azulay, a nombre de él. O sea, ni siquiera fue un seudónimo, ni siquiera fue algo que hubieran falsificado. Por supuesto que aquí creo que las autoridades mexicanas necesitan dar una explicación de cómo permitieron que estos sujetos ingresaran. Pero no solo eso, Mónica, no solo cómo ingresaron, sino cómo se establecieron en México y aquí se hacían pasar por importantes empresarios. Hay una historia importante que estabas a punto de contarme atrás de cámaras para que me lo tú me compartas preguntabas, ahora. de repente sorprende la presencia de organizaciones criminales de Israel en México. A mí no. A mí no, porque yo ya tengo algunos antecedentes de grupos criminales en Israel que operaban principalmente en materia de secuestro, en materia de trata de personas y lavado de dinero. Pero te voy a platicar algo que también ya hace unos días apenas hice público. 2005. Florence Cassés, el secuestro de 3 personas y la liberación en el rancho Las Chinitas, en donde después se señala que se hace un montaje, en donde señalan a varios medios de comunicación. Hay 3 reporteros involucrados en esa investigación, Pablo Reina de Televisa, Ana María Gámez y tu servidor de TV Azteca. Yo estuve en ese proceso, voy a hablar por la parte que me corresponde. El asunto es que cuando se da toda esta investigación, a mí me contacta, nunca supe cómo, ya después supe, bueno, la capacidad que tenía, a través de mi teléfono celular, Sebastián Cassés, el hermano de Florence Cassés, para decirme que lo que se estaba cometiendo con su hermana era un gran error, que ella finalmente había cometido el error de haberse enamorado de Israel Vallarta, quien sí era un secuestrador, y que él la había utilizado, pero que los verdaderos secuestradores estaban en otros lados, entre la comunidad judía y por supuesto que entre las autoridades mexicanas. ¿Eso te lo dijo a ti? Sebastián Cassés, vía telefónica. Por supuesto, como reportero, primero tenía que verificar pues que en efecto se trataba de él, y después de una serie de llamadas que él me hizo y una serie de citas canceladas y que nos vemos y que no nos vemos, finalmente me reúno con Sebastián Cassés en el centro comercial que está ubicado en Santa Fe. Tuvimos una charla que fue toda una odisea ese día para podernos ver. Tuvimos una charla unos minutos en donde él me decía: yo soy francés, mi hermana es francesa, a nosotros nos reclutaron en París el Mossad, nosotros trabajábamos para el Mossad y venimos a trabajar a México con un empresario que se encarga de la seguridad de la comunidad judía. ¿Cuál era mi trabajo? Verificar el estatus de cada uno, verificar la situación económica. La de mi hermana era de RP, porque ella había llegado primero como hostel. Relaciones públicas, y que finalmente se entregaba toda esa información. Y ya después de que teníamos toda esa información, pedíamos una cuota de protección a algunos empresarios y a algunos integrantes de la comunidad judía. Y el que no la cubría, se le secuestraba. A Israel Vallarta lo ubican y lo meten al negocio del secuestro porque él se dedicaba al robo y sobre todo a la transformación de vehículos robados. Sus orígenes de Israel Vallarta son en la delegación Iztapalapa.
Incluso algunos de sus familiares tenían deshuesaderos. Y él en un principio, en lo que se encargaba en este grupo, de acuerdo a todo esto con la declaración de este sujeto que me dijo que era Sebastián Cassés, es ahí en donde Israel empieza a trabajar para el equipo, llevando y trayendo los vehículos en donde levantaban a las víctimas, hasta que finalmente decidió empezar a secuestrar por su propia cuenta, y no solo gente de la comunidad judía, sino incluso también mexicanos, y es cuando se lleva a Florence Cassés. Eso me lo dijo Sebastián Cassés, y él es el que me confirma que el Mossad y grupos israelíes, principalmente criminales, estaban operando en México, pero principalmente para las cuestiones de secuestro y para el lavado de dinero. Después de que sucede todo esto, unos años después, cuando empiezo a hacer toda esta investigación relacionada con la Barbie, ahí me encuentro nuevamente a algunos integrantes de la comunidad judía, principalmente que eran dueños y accionistas de bares en Polanco, porque como tú recordarás, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, junto con el JJ, y este sujeto también apodado el Indio, pues eran los que controlaban el tráfico de drogas en el Estado de México, en la Ciudad de México y principalmente en los bares. Es ahí donde sale una nueva relación entre criminales israelíes y algunos grupos mexicanos en narcotráfico y lavado de dinero. Oye, Miguel, pero a ver, déjame entender algo, porque el Mossad es bien conocido pues como una organización anticriminales, no de criminales. Y el Mossad también ha sido bien conocido por operar, por hacer operaciones estratégicas en la comunidad judía, que suele ser muy hermética cuando tiene alguna situación de criminalidad en su comunidad, es decir, un secuestro, un robo importante a una empresa o una casa habitación, lo mueven entre ellos. El Mossad, al parecer, pues ha sido quien ha operado esta inteligencia para la comunidad judía, muchas veces en coordinación con la Procuraduría en México o con la Secretaría de Seguridad, muchas veces prefieren no, eso también es bien sabido, pero entonces estamos hablando de un grupo criminal que opera dentro del Mossad. Es un grupo que muchos de ellos pertenecieron al Mossad. Yo no me atrevería, evidentemente a señalar a ninguna corporación, pero tampoco a meter las manos por ninguna corporación. Pues como aquí tampoco, en el caso de Sebastián Cassés dijo, yo pertenecía al Mossad, tuve entrenamiento del Mossad y yo llegué a México por el Mossad, por este grupo de inteligencia. Sí. Mira, Mónica, de repente lo que le pasa mucho a los mexicanos es que no tenemos memoria. Así es. Bueno, el que se dedica a este negocio debe de tener un poco. Después del asunto de las Torres Gemelas en Estados Unidos, Nueva York. Aquí en México se detuvo a 2 sujetos, supuestamente de la comunidad judía, y uno de ellos un exoficial del Mossad, en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados. Salió, recuerdo que a mí me tocó cubrir ese caso, estaba yo en las motocicletas en Noticias. El asunto es que detuvieron a 2 sujetos, supuestamente de la comunidad judía, y te digo, uno de ellos ex Mossad, que llevaban armas, detonadores y un explosivo, y que se habían hecho pasar por periodistas, por fotógrafos, y que habían ingresado a la Cámara de Diputados. Se les detuvo, se les entregó y estuvieron a disposición de la PGR. Sin embargo, nunca pasó nada. Cuando yo después seguí investigando, resulta que el Mossad y la Embajada de Israel los habían rescatado y se los habían llevado. Lo que se decía, por un lado, una versión era que ellos habían asegurado ese material explosivo a unos terroristas árabes que supuestamente pretendían atentar en contra del Congreso. Y esto no es mentira, está documentado, y las autoridades mexicanas saben que esto fue cierto, y por ahí algún periódico en su momento sí lo plasmó. La detención de estos sujetos en el 2001 fue aproximadamente un mes después de los atentados terroristas en Nueva York. Y también se decía que pretendían hacer una especie de sabotaje en la Cámara de Diputados, una pequeña explosión, para relacionarlos también con los atentados de Nueva York. Nunca pasó nada, pero sí es un hecho que detuvieron a 2 sujetos, por lo menos identificados de la comunidad de Israel, en el Congreso de la Unión con armas y explosivos, y uno de ellos se identificó como un exagente, un exteniente, un excapitán del Mossad de Israel. Entonces podríamos asumir que son una serie de expedientes criminales de los cuales la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad tenían ya conocimiento y que están desempolvando. Mira, yo no sé si desempolvando, pero el que se atreva a decir que jamás había tenido presencia de criminales de la comunidad de Israel en México miente, porque aquí se han detenido a varios. Han estado, es más, hay muchos criminales mexicanos
que en su momento han escapado y que se han refugiado en Israel. Entonces también podríamos presumir colusión. Por supuesto. Porque de otra manera y no la podrían principal operar colusión así, ¿no? es quién les permitió haber ingresado a México con todos esos antecedentes y quién les ha permitido establecer operaciones financieras y hacer pasar como empresarios. Hoy, ¿cuál es la principal línea de investigación? Una traición, como lo dijo Esperanza. Platicaba yo con unos colegas, esto en el argot que decíamos, la mujer no mintió, lo mataron por una infidelidad, que no fue una infidelidad a una mujer, como lo que sino pensamos, a una organización. Sí. El asunto es que fue un asunto de lavado de dinero. Aparentemente Ben Sutsi robó mucho dinero a una organización criminal para la cual estaba trabajando, organización criminal que hoy es la más poderosa en México a través de diferentes empresas que había establecido. Ya les encontraron empresas en Oaxaca, en el estado de Guanajuato, en Querétaro y en la Ciudad de México. Dinero que parece proviene del narcotráfico. Pues con razón. Sabemos que esto va a dar todavía para mucho y va a arrojar mucha información. Qué bueno que se agarran a los criminales mexicanos y extranjeros. Qué malo que sigue habiendo colusión a todas luces de las autoridades mexicanas correspondientes con la criminalidad mexicana y extranjera. Así es, insisto, alguien tiene que dar una explicación de cómo ingresaron estos sujetos, quién les dio esos permisos de trabajo y, como te decía, ni siquiera con un seudónimo, con su nombre, porque además nosotros vimos los documentos. Yo vi el documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de la Secretaría de Gobernación de este famoso permiso de trabajo y su famosa ficha de ingreso como extranjero a nuestro país. Pues vaya historia la que nos has traído el día de hoy, Miguel. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias. Seguimos en contacto. Gracias.